Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omaira Rodríguez, soy la creadora de Agostini Baker Academy y le enseño a personas como tú a facturar hasta 600,000 pesos en 30 días haciendo pan desde tu casa. El día de hoy tenemos un nuevo tema en nuestro podcast, Vivir del Pan, como todos los jueves, y tengo como mi compañero aquí, o el día de hoy tenemos nuevamente a Felipe Cardoso. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Mayra, qué bueno. Llegó otro capítulo muy interesante de nuestro podcast, ok, que de verdad le va a abrir la mente para que ganen más dinero, ok. Bienvenidos todos los que están escuchando en vivo o los que van a escuchar en los próximos días, mañana, tarde, noche o madrugada. Y vamos a hablar sobre un punto muy interesante a la hora de fabricar tus panes. Hoy yo voy a hablar casi nada porque este tema yo no sé absolutamente nada. Hoy quien le va a hablar mucho es nuestra maestra panadera, ¿ok? Y ella te va a pasar mucho valor. Entonces, así que agarre un papel y un lápiz que usted va a aprender sobre levadura, ¿ok? Entonces, nuestro título, solo refrescando como acaba de decir Omaira, o no sé si lo dijiste, no sé, pero No lo es, dije, pero no importa, dilo. ay, qué bueno, yo pensé que lo había dicho, pero lo voy a decir es, ¿por qué la levadura correcta te hará ganar dinero? ¿Por qué la levadura correcta te hará ganar dinero? Entonces, si estamos hablando de levadura correcta, queda sobreentendido que tiene que saber usar la que es. Yo diciendo acá, yo con mi intuición, porque si usa la levadura equivocada, vas a tener problemas, tus panes van a salir malos y no vas a poder vender. Por eso, ¿entendieron? ¿Por qué la correcta te da dinero? Porque ya tú aciertas de una vez sin adivinar, tu pan queda bueno y listo para la venta. Ok, Omaire, tú me dices cuándo podemos comenzar porque tengo las preguntas anotadas acá. Ok, perfecto. No, no, vamos a empezar de una vez entonces. Directo al asunto. Primero, Directo al comenzando, asunto. Mayra. Vamos a saber qué es una levadura. Primero, ¿qué es la levadura? ¿Qué importancia tiene esa levadura? ¿Y qué tipo de levadura se usa normalmente para hacer esos panes que Agostini Baker enseña a sus emprendedores? Ok, bueno, Felipe, primero, la levadura, de verdad que el concepto quizás, digamos, técnico y todo el asunto Uh es -huh. un poco complejo porque tiene muchos nombres y cosas así, pero lo importante es saber, pues, que la levadura es un microorganismo que se alimenta de todos los azúcares que se encuentran en la harina. Por eso es de que muchas veces nosotros vemos que hay recetas que prácticamente es agua, harina, sal y levadura. Imagínate. Exacto, sin necesidad de colocarle o añadirle un azúcar extra porque él ya se alimenta de ya los azúcares que se encuentran en la propia harina, de ese almidón, que se descompone mediante, cuando uno le coloca agua, se descompone, todas las enzimas que están allí se descomponen, que conforman la harina, se descomponen y producen azúcares simples y la cual la harina se alimenta, perdón, la levadura se alimenta. Y cuando la levadura se alimenta de esta harina, ella produce gases y produce alcohol. Los gases que ella va produciendo, que es el etanol y el gas carbónico, hacen de que él tenga un aumento del pan y por lo tanto nosotros vemos un crecimiento de volumen en nuestro pan. Es Y para eso. ese, exactamente, es para eso. Y el gas, el alcohol que contiene o que también se forma allí en ese proceso de fermentación que Uh ocurre, -huh. es lo que permite también que nuestro pan tenga aromas y sabor. Entonces, por Ah, eso es de que nuestro pan empieza a tener quizás sabores y olores y sí, o aromas totalmente distintos dependiendo del tipo de pan que nosotros elaboramos, dependiendo del tipo de duración de fermentación también que nosotros le damos y bueno, dependiendo de todo el proceso que lleva ese pan. Entonces, y muchas veces con estos bases o con estos ingredientes básicos que te acabo de mencionar hace uh ratico, -huh. que es harina, agua, sal y levadura, puede obtener o tú puedes obtener un pan con distintos sabores y con distintos aromas, ¿sabes? Entonces, Porque es de acuerdo al proceso que uno le dé de fermentación y de preparación a ese pan. ok, entonces voy a traducir aquí para los que no saben como yo. Voy a hacer un resumen. O sea, la levadura, cuando uno, por ejemplo, en el mundo de las tortas, es lo que hace que crezca la torta, es lo que No, queda. no, 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 Es porque diferente. la levadura, exacto, las levaduras, existen levaduras para hacer pan y en tal caso lo que es para torta, que es lo que se utiliza como
bicarbonato de sodio o polvo de hornear, no es una levadura. Ah, Es otro, otro mundo, otro mundo. excelente. Entonces, en el pan, la En el pan. levadura, por eso que hay panes que tienen olores, entendí. Muy claro, muy claro. Es tipo una materia prima fundamental para la Es elaboración de un pan. fundamental para la elaboración del pan. Claro, existen personas que hacen pan sin levadura. Y te digo levadura, llámese levadura comercial como la seca o la instantánea, o llámese masa madre natural, cuando ya es la masa madre, bueno, lo que hace poco nosotros te estuve hablando sobre eso, que lleva un proceso de 7 días de alimentación y de refresco y de duración y de tiempo y de todas esas cosas. Esa es la masa madre natural. Sea de que tú utilices cualquiera de estas, la levadura lo que te ayuda es a crecer el aumento pues, que El tenga el aumento. pan. Pero hay personas que lo hacen sin necesidad de eso, que yo no sé si tú te acuerdas, Felipe, que nosotros en Venezuela teníamos un pancito andino que le decían arepa andina, y era un Sí, pan porque era harina de trigo, eso le colocaban leche, azúcar, sal, le colocaban como huevo, cosas así, y lo hacían horneado, pero era literal como una arepa, porque era redondita y era como un poco planita, y la hacían horneada. aquel pan árabe también es sin levadura, ¿eh? No, ese también lo hacen con levadura. Porque pues, en mi cabeza él queda chato, no crece, entonces Sí, pero es porque lo aplanan y es toda la otro cosa. proceso. Pero cuando él está horneando, él la El- aumenta y luego él baja. es verdad, es su forma. Excelente. Entonces, bien, una buena introducción técnica y práctica de la levadura. Ella, Omaira lo ubicó de forma muy práctica la parte técnica. Excelente, Omaira. Ya dio para entender que no es lo mismo la levadura de la torta que la de la levadura del pan. Entonces, básicamente, Omaira, nosotros hablamos de dos tipos de levadura, ¿no? Para hacer el pan. Corrígeme si estoy equivocado. Sí, o sea, comercial, de las Comercial. comerciales, sí, De los panes están, normales que hay en panadería. Vamos a hablar del pan normal exacto, que nosotros vendemos, que nos da exacto. dinero. Tenemos la levadura seca y la levadura fresca. Seca y fresca. Bueno, vamos a comenzar con las diferencias, pues, o sea, ¿qué es seca? La fresca, ¿qué es? ¿Mojada? ¿Es húmeda? La seca es... Exacto. La fresca es una levadura húmeda. Ella Ujú. necesita refrigeración ella necesita refrigeración tanto en su almacenamiento, también incluso en el comercio, en el comercial, en el mercado donde uno la compre, también necesita refrigeración desde el primer momento. Tiene muy poco tiempo de duración. Por ejemplo, si yo hago pan todos los días, a mí quizás me favorece comprar levadura fresca, pero siempre y cuando yo tenga la manera o el almacenamiento para yo mantener esa levadura, porque ella dura aproximadamente máximo 15 días, si no se daña, empieza a agarrar un cierto moho, y por eso es que las personas, o normalmente, pues cuando uno está haciendo pan, uno prefiere utilizar, en tal caso, es la levadura fresca, perdón, la seca, porque la seca, su manera de almacenamiento Es más mejor, fácil, es más fácil, más claro, práctica. es mucho más práctica. O Entonces, sea, no necesita refrigeración, tú la puedes guardar en los anaqueles que tú tengas, o quizás en una gaveta o en una caja, en algo, es mucho más fácil. Y, por ejemplo, las cantidades incluso que tú utilizas en un pan para levadura fresca y para levadura seca es totalmente distinta. ahí vamos, disculpa, vamos con una pregunta práctica ahora. ¿Qué voy a fabricar mi pan? ¿Qué Ujú. tipo de levadura voy a utilizar? ¿Cómo el emprendedor que está empezando, que quiere hacer pan para vender, que va a entrar en Agostini, cómo él dice, wow, acaba de hablar de dos tipos de levadura? ¿Cómo yo sé, pues, qué levadura yo voy a utilizar? Es que, ve, en realidad las dos levaduras te sirven Ujú. para cumplir la función que es que el pan crezca, ¿me entiendes? Que es que tenga ese volumen que uno busca del pan. Pero el detalle es según lo que a mí me favorezca. ¿Entiendes? O sea, lo que a mí me favorece en estos momentos, porque yo no tengo capacidad de almacenamiento de un refrigerador para yo colocar una caja de levadura, que es lo que yo compro, ¿me entiendes? Entonces, o sea, yo no compro levadura de paquetico, 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 ¿sabes? No, yo compro Ajá. una caja para que así también
ahorrarme tiempo en yo ir al sitio, buscar la levadura, comprar el mercado, entonces todas las semanas tengo que ir, ¿sabes? Entonces ahí, aparte de todo, que también me ahorro el dinero del pasaje de ida, del pasaje de retorno, o sea, de poder trasladarme. Entonces yo prefiero comprar de una vez la caja para que me dure el tiempo que yo voy a hacer el pan, 1 mes, 2 meses, y la levadura seca te puede durar tranquilamente 1 año, 2 años almacenado en su caja sin ningún problema. Siempre y Imagínate. cuando esté selladita, esté bien sellada, te puede durar ese tiempo. Enmendando, Y dime, exacto. dime. Y como la pregunta que tú me decías, entonces, ¿cuál levadura yo voy a comprar? Es la que se adapte a tus necesidades. Si tú no tienes un almacenamiento, entonces compra levadura seca. Si tienes un almacenamiento, porque tú tienes una nevera inmensa y en esa nevera tú puedes colocar todas las levaduras y tú una vez que abras tu levadura, tu paquete de levadura fresca, una vez que tú la abriste y la vas a utilizar en la próxima semana, perfecto, entonces comprar esa levadura, no hay ningún problema. Excelente, Omaira. Entonces ahora vamos a entrar en un mito. Vamos a preguntarte tú, que eres la que sabe. Se dice que la levadura fresca hace que los panes queden mejor. ¿Es verdad? Mira, de verdad, lo único que desde mi punto de vista, Ujú. o sea, hay personas que dicen, lo he escuchado incluso de algunos panaderos, ellos dicen Ok. de que sí, de que la levadura fresca es mejor, le gusta porque le da un sabor totalmente distinto. Desde mi punto de vista, para mi criterio, lo único de esas levaduras, entre levaduras comerciales y levadura natural, que es la masa madre, lo único que le cambia el sabor al pan es la masa madre. Es lo único. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque uno ahí utiliza, o sea, la masa madre, uno puede utilizar otro tipo de harina, el tipo de harina va a depender, pues, el aroma o el sabor que tenga esa masa madre nunca es igual a las otras por el tipo de harina que uno utilice, incluso el agua de la localidad de nosotros y por supuesto por todas las bacterias que ahí se van formando y los microorganismos y todo el proceso que ahí ocurre, es lo único que le puede dar en caso dado un cambio de pan y de verdad que sí se lo da. Pero de levaduras comerciales, a mi criterio, es igual. Ok, entonces voy a meter candela en esa conversa. Tú, todos los días, tu panadería artesanal online, que se llama Agostini Bakery Panadería Artesanal, vende pan ciabatta. Eso yo sé. Todos Sí, los días vende pan ciabatta. Entonces mi pregunta es, si y tú fabricas, pizza. y pizza también, digo, ya se me está olvidando. Ok, si tú fabricas tu pan ciabatta con levadura fresca un lunes, vamos a suponer, y si tú fabricas con levadura seca un martes, ¿va a haber cambio de sabor? No, no. La única manera es que yo le haga otro tipo de cambio a mi pan. Digamos, no sé, Ah, por ejemplo, le coloque quizás azúcar y no le coloque un poco más de azúcar y no sal, o sea, ese tipo de cosas, pero por levadura no. tú has Al hecho menos esa de que prueba lo ya. deje, al menos claro, al menos de que de repente, por ejemplo, yo al pan ciabatta yo lo hago con viga. Entonces, al menos de que de repente a mi viga yo lo deje en vez de 12 horas, lo deje 16 horas o lo deje 24 horas, a lo mejor el pan tiende a tener un poco más de acidez. O sea, de un acidez me refiero que cuando lo muerde se siente un poco más a ese saborcito un tanto ácido que produce normalmente la masa madre. Entendí, pero no por la levadura, es otro No, ingrediente. por otras cosas. Entonces, es una cuestión, resumiendo ese punto, es una cuestión de logística y de capacidad de almacenaje. Por supuesto, o sea, a mi criterio, para mí, ¿me entiendes? Y siempre se lo digo a las personas y de hecho normalmente es lo que yo enseño, si tú vas a hacer pan, yo hago las recetas en Agustini Bakery y también lo hago para hacer mis panes todos los días y las pizzas también, yo utilizo es la levadura seca porque es lo que a mí me conviene. Y aparte de todo, como yo te decía, si yo voy a utilizar, por ejemplo, en cantidades, hablando de gramos, ¿no? Hablando de ¿Ok? gramaje, si yo voy a utilizar 10 gramos, supongamos, de levadura seca, para la levadura fresca tendría que utilizar 30, porque la levadura fresca Dos tiene veces más, 3 veces más. tres veces más. Entonces, tiene mucha agua. Entonces, por eso es que yo te digo, o sea, las cantidades también son totalmente distintas.
Entendí. Entonces, y cuestión de precio, ¿hay diferencia gritante de precio? Una es más cara que la otra, una es más barata que la otra. Claro, lo que pasa es de que, por ejemplo, yo he comprado la levadura seca, fresca, Ujú, perdón, o sea, la he visto en el mercado y como te digo, yo normalmente compro mi levadura por caja. Entonces, claro, ahí sí hay un cambio significativo. claro, ¿Entiendes? Cuando uno lo compra al mayor, cuando uno lo compra al de tal. excelente. Fino, entonces es un mito entonces. Bueno, Es en tu un mito. opinión, ojo, ojo, es la opinión de la maestra panadero Mayra, quizá Exactamente. ella no está aquí pagando de la dueña de la verdad, que ella se lo sabe todo, no, no, ella simplemente está hablando Claro. de lo que ella hace diariamente en su panadería artesanal, ¿ok? Ella no está, por favor, no vaya a malinterpretar, no estamos encerrando el conocimiento en una cajita y diciendo que no, no, ella está hablando de su diario vivir, todos los días ella Claro. vende sus panes y ella ha hecho esa prueba y bueno, si tú quieres hacer tu prueba, ahí hay recetas para que tú puedas probar aquí en el canal de Agostini Bakery, ¿ok? Excelente, Mayra. Ok, entonces vamos a hablar aquí sobre cantidades. ¿Qué cantidades de levadura se debe usar para fabricar un pan? No sé cómo se mide una tercia parte, es la mitad, cuánto dura, no sé. ¿Qué cantidades se debe usar? Mira, lo que yo recomiendo siempre es que no pase de un 2% con respecto al peso de la harina. O sea, si la harina de repente pesa 1 kilo, tú vas a Uh -huh. utilizar apenas es 20 gramos, que no pase de allí. ¿Por qué? Porque el pan, entonces, cuando hablamos de levadura comercial, ¿no? Porque Claro. el pan empieza a tener un sabor o sea, cuando ya uno se pasa, empieza a tener un sabor muy fuerte a levadura. De hecho, por ejemplo, nosotros, cuando yo a veces voy al mercado, yo pregunto, mira, hay que hay un mercado central que se Ajá. llama La Vega, y yo siempre al señor cuando voy le pregunto, mira, ¿cuánto tienen la harina, perdón, la levadura? Y, por ejemplo, que el señor me diga, no sé, 2.000 pesos. Y Ok. entonces él me dice, mira, 2.000 pesos, pero siempre dice lo mismo, 2.000 pesos, rinde para 50 kilos. Ajá. Un empaque que cuesta 500 gramos. Entonces ahí el señor lo que te está diciendo es de que con 1% que tú le coloques a tu pan, quizás él a lo mejor, lo más probable, no sepa No, exactamente. no hace pan todos los días, pues. No, no, lo más probable, ¿me entiendes? Ajá. Porque él tiene un local comercial y él se dedica a A vender su vender. producto. Ajá. Pero a lo mejor algún panadero le dijo, mira, si tú dices eso, las personas sacan cuenta rapidito y dicen, ok, me lo llevo, ¿me entiendes? Entonces, Claro. pero, claro, eso es lo que Al- te quiero decir, pero un En por la hora de la ciento práctica, en la hora de la práctica hay diferencia en el sabor del pan. Claro, y no, y que con 1% de levadura que uno utilice, el pan también va a crecer, pues, ¿me entiendes? O sea, va a tener todos sus procesos quizás un poquito más lento, pero Mm, sí lo va a tener. Entonces, lo que muchas veces pasa cuando nosotros estamos haciendo pan, que hay personas que quieren quizás acelerar un poco el proceso y entonces le quieren colocar un poco más de levadura a su pan, a su masa, y entonces, bueno, tiene resultado bastante desagradable por el tema del sabor, porque Esa es el pan, justamente, esa es justamente la pregunta que viene en secuencia. Ya que tocaste el tema, vamos a hacerla una vez. Quiero hacer pan, pero no tengo paciencia y le coloco bastante levadura para que crezca rápido. ¿Qué va a pasar con ese pan, Omaira? no, claro, el pan primero que se endurece muy rápido y segundo de que el sabor, o sea, cuando Ya va, al disculpa, momento, disculpa. Se endurece rápido después de listo, ¿eh? sí, sí, se Por, endurece por eso que bastante hay rápido. panes, por eso que hay panes que, por ejemplo, aquí hay una panadería cerca de mi casa que el pan solo sirve caliente, chama. ¿Sabes? O sea, si él, es increíble, cuando él se enfría, yo creo que voy a poner ese video para ese panadero. Cuando ese pan se enfría, o sea, queda malo, pero hay panes como los que uno comía en Venezuela, que él era mejor al otro día. ¿Quién Sí, entiende esa broma, no? Entonces, ujú. ¿será por eso? Sí, sin duda. A lo mejor es que él, por el tema de rapidez, hace pan, o sea, le pone mucha levadura, le pone 3 gramos, 4% de levadura. Y yo por lo menos, de hecho, yo he tenido, o sea, una vez tuve un profesor, fui a un curso de estos cortos con un profesor, él Uh -huh. lo hicieron todo su cuestión, su programa, su publicidad por internet, y bueno, yo asistí. Y la verdad es que en realidad, o sea, muchos conocimientos me parecieron bien,
pero justamente ese tema a mí no me gustó porque el profesor dijo que para un pan le colocáramos 4% de levadura, o era 5, no recuerdo la verdad. Y yo recuerdo que yo le dije, profesora, me parece que es demasiado. No, pero es que para que el pan crezca más rápido, o sea, porque era un proceso, lo estábamos haciendo ahí, pues. Y él quería que el Claro, pan creciera él rápido para quería que dar el nosotros, resultado. exactamente, para que Pero nosotros nos pudiéramos ir. eso va a tener un gran costo. Ok, quizá te da algo, ¿verdad? Te da velocidad, pero en el sabor te va a comprometer la durabilidad del pan. Exactamente, ¿no? Y la durabilidad, el sabor, o sea, el pan después que se hornea, no huele a pan, huele a Mm, levadura, entendí. ¿sabe? Huele a fermentado, huele a esa acidez de fermentado. Entonces, como que no es muy agradable, ¿me Mira, ve, entiendes? Al sabor no es muy agradable. tú estás hablando ahí y yo creo que va a haber gente que no conoce como yo de la parte técnica que está hablando, pero del sabor. Por eso es que hay panes que son más ácidos que uno come. Y uno siente Exacto. el pan ácido, está ácido. Exacto. Claro, porque ve, otra cosa totalmente distinta es, Felipe, cuando tú te comes un pan con masa madre, ¿me entiendes? Es Ajá. totalmente distinto porque la masa madre tiene esa Esa acidez, característica. esa característica. Y entonces cuando ya tú te comes un pan con masa madre, tú sabes perfectamente de que tú te vas a comer un pan con una cierta acidez, pero el sabor y el aroma es totalmente distinto a esa acidez de que tú sientes, oye, mira, De exceso, de de algo que no está exceso, bien. sí, de quizás no, ¿cómo te explico? ¿Sabes como a la pintura de uñas? Así, o sea, huele muy fermentado, es algo como bastante fuerte, pues, ese olor. Extraño, extraño, Y excelente. sí, claro, entonces no es agradable. Y bueno, y otra cosa es de que nosotros, yo, bueno, digo nosotros porque yo me considero, digamos, una panadera también artesanal. Claro, Entonces, cuando uno está haciendo sus panes artesanales en su casa o quizás de una manera tratando de darle o de brindarle pues a su cliente, sacándolo de esa parte de esos panes que son de estas grandes cadenas, que tienen muchos químicos y todas esas cosas, entonces uno tiene que tratar es de ofrecerle el mejor producto. ¿Me entiendes? El pan necesita tiempo, sin duda alguna. O sea, imagínate. nosotros no podemos acelerar el proceso. Necesita tiempo para amasado, el tiempo. No es que yo coloqué agua, harina, no sé qué, y en 3 minutos ya está listo. O sea, no, si normalmente una receta, por ejemplo, te dice de que el tiempo de amasado es de 10 a 15 minutos, dale 10, 15 minutos de amasado, pero de amasado. ¿Me entiendes? O quizás si estás muy cansado porque lo estás haciendo con tus manos, entonces, bueno, dale descanso de 15, 20 minutos y amasas 2 minutos y dale descanso nuevamente y así sucesivamente hasta que el gluten de la masa se haya formado, o sea, tenga la ventana del gluten y todo el asunto para que tengas un proceso, tengas un buen resultado, ¿me entiendes? Una Claro, miga buena, para que tengas una corteza buena en el pan, para que el olor y el aroma del pan sea sabroso, sea exquisito. Y si de hecho puedes retrasar más bien la fermentación, mejor todavía. Por eso es de viste. que en sitios donde hace frío, por lo menos acá, la gente dice, oye, mira, cuando llega invierno es la mejor temporada que tú haces pan. Hay personas que más bien dicen, no, es mejor en verano, porque en verano el pan te crece mucho más rápido y no tienes que forzarlo tanto para que crezca. Y hay personas que más bien te dicen, no, mejor es invierno porque Porque el pan en frío tiende, o sea, es más complicado que crezca. O sea, tú tienes que entonces pasa más ayudarlo tiempo. más tiempo en la fermentación y el proceso es distinto, el aroma es Eh, distinto. qué bien, qué bien, Entonces, bien. eso es algo, y es algo, Felipe, que cabe destacar, ¿no? Que nosotros como panaderos artesanales o Ujú. artesanos, sea que seas profesional, sea que seas aficionado, sea de que lo estás haciendo, bueno, de forma empírica o lo que sea, tenemos que tratar de rescatar, ¿me entiendes? Claro. Que el cliente se coma un pan, o sea, tu cliente o esa persona, tu vecino o la persona que siempre te compra, se coma un pan que la verdad es que sea una masa artesanal y a la gente les encanta. Por eso es de que las grandes cadenas no han podido, como quien dice, matar en su totalidad a las panaderías artesanales. Y por eso que Nunca lo cada van a matar. vez no, porque a las personas les gusta eso y las personas sienten la diferencia. Claro, la experiencia. Claro, Es una experiencia, la experiencia de lo artesanal, nosotros siempre decimos eso,
es diferente de lo industrializado. O sea, tú Por supuesto. rescatas Mira, los detalles. tanto es así, Felipe. Por ejemplo, nosotros, bueno, por lo menos yo en Venezuela también comía mucho chocolate artesanal, pero del cacao venezolano, Ajá. que es muy rico. Entonces, cuando yo llegué aquí a Chile, que me comí por lo menos un postrecito de eso que era sucedáneo, que era de un chocolate sucedáneo, yo lo sentí. Y yo dije, no, pero ese chocolate sabe raro. Y cuando vi los ingredientes en la parte de atrás, porque es de una cadena grande, vi que decía que era un sucedáneo de chocolate. No Entonces, era del tanto cacao no puro. es el cacao puro, exactamente, no. Es un sucedáneo de manteca de cacao, no sé cuánto. Y ahí hay un gran gancho del negocio que Agostini ofrece. Tú vas a explorar el lado de lo artesanal y todo lo que es Claro, artesanal cuesta más. La gente está dispuesta a pagar más caro por lo artesanal, por la pureza, por la calidad de los ingredientes. Entonces, no te preocupes con las grandes cadenas a la hora de fabricar tu pan artesanal, porque tú vas a tener una ventana de actuación muy grande. Incluso voy a decir cosas que nosotros sabemos en la práctica. El pan lo van a vender por 2.000 en un supermercado y tú lo vas a vender en 2.500, en 2.600, en 2.700 y la gente no se va a quejar. ¿Por qué? claro, Porque te tú lo va estás a comprar. explorando el lado artesanal. Todo lo que ha dicho Mayra, sabor, olor, textura, corteza, son elementos que van a dejar tu producto único. Chama, Único. qué clase. Mira, tanto es así, Felipe, que lo que pasa es Ujú, que, claro, cuando uno dice, por ejemplo, me lo dijo un amigo, ya como que, bueno, claro, porque es el amigo. claro. Pero un amigo, de hecho, él me dice, oye, Mayra, ¿sabes de qué? La primera vez, o sea, yo probé ese pan, aquí hay una cadena, un mercado que es grande, Grande. es tal cual como el Walmart. O sea, te digo Walmart Ajá. porque, bueno, Es es conocido conocido, mundialmente. sí. Entonces es grande que también hace pan chabata. Y él me dice, oye, yo fui y compré y la verdad es de que el pan, Omaira, o sea, nada que ver con el tuyo, nada que ver con el aroma, con el sabor, nada, totalmente, mira, o sea, de verdad que me quedé impactado y él también le comentó pues a su esposa y dice, no, definitivamente que es totalmente distinto. Y yo le dije, bueno, claro, es que una de las cosas es eso, ¿sabes? O sea, ellos lo hacen, ellos sacan no sé cuántos kilos de pan, sacan Diario. diariamente, exacto, lo hacen, ellos trabajan más, Cantidades no, industriales. sí, no bajo quizás una calidad como tal, sino tenemos que sacar esta Volumen. cantidad de producción, exacto. Claro, y es eso, Mayra. O sea, nunca una panadería, o sea, la gente que está consciente, tú tienes que vender para quien tiene esa percepción. Y otra cosa, yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas están dispuestas a pagar más por una experiencia mejor que pagar más barato por un producto, principalmente de comer, ¿sabes? O sea, comer es un gusto, que la persona a veces deja de comprarse algo de vestir para darse un gusto en la comida. ¿Sabe? Exacto. Entonces, nosotros es muy importante explorar todo ese lado y hoy aprendimos que comienza todo de una buena elección de la levadura en cantidades y en tipo. Estoy aprendiendo hoy muchas cosas. Omar, tenemos acá una última pregunta, ¿ok? ¿Qué quiere decir sobre sustitución, ¿ok? Elementos técnicos. Por ejemplo, 2 cucharadas de levadura fresca. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la proporción para cambiarla o sustituir por levadura seca, una por la otra? Tengo levadura fresca, 2 cucharadas, pero yo quisiera quisiera ahora usar la levadura fresca porque, disculpe, tengo levadura fresca y quiero usarla seca porque tú has Claro. dicho que es más fácil almacenar, yo no sabía eso y me va a durar mucho más. Entonces, ¿cómo sería esa proporción de dos Claro, cucharadas? mira, con cucharada la verdad es de que no, es casi que misión imposible. Por eso es de que siempre, por lo menos a los muchachos que entran en el grupo de Agostini Ajá. Bakery Academy, incluso hasta las personas que siempre me escuchan en mi receta, yo siempre les digo, mira, tienen que sí o sí, una de las cosas que tienen que comprarse es una balanza. Una balanza si sea la más económica que ustedes consigan en el mercado, de 4.000 pesos, de 5.000, de 3.000, la que ustedes puedan comprarse, pero necesitan una balanza y necesitan estandarizar todos sus gramajes, todos sus procesos que necesitan, por lo menos sus recetas, mejor dicho, tienen que estandarizarlas. ¿Por qué? Porque no es el mismo resultado. O sea, no es lo mismo.
yo colocar 2 cucharadas, que quizás lo estoy viendo al ojo, digamos, de harina o de levadura o de agua o de aceite o lo que sea, que yo colocar, pesar 10 gramos, ¿sabes? No es igual, porque cuando yo utilizo la cucharada, yo puedo colocar 9 gramos, puedo colocar 12 gramos, puedo colocar, y aparte de eso, de que lo que yo te comentaba con respecto a la levadura fresca, cuando tú quieres sustituirla por levadura seca o viceversa, Ajá. es la tercera parte de lo que eso corresponde. Si son 5 gramos de levadura seca, son 15 gramos de levadura fresca que tú vas a colocar. Y al revés, si son 15 gramos de levadura fresca que tú estás utilizando, son 5 gramos de levadura seca lo que tú vas a utilizar en esa receta. Entonces, así es mucho más fácil. Y de hecho, por ejemplo, hay recetas que incluso en el agua dicen 900 mililitros. Entonces tú necesitas en tal caso una balanza o algo que te mida, o por lo menos un envase que te mida la cantidad de mililitros. Por eso que yo todos los coloco en gramaje. O sea, prefiero decirle, mira, son 800 gramos, 500 gramos de agua, o la cantidad que voy a utilizar en agua, No hay pero error. así, claro, y también Es evito mucho de más que la preciso. persona, claro, y la persona también esté buscando entonces un vaso medidor o quizás una balanza que le mida en mililitros. Entonces así evitamos ese tipo de cosas. Es mucho más fácil, ya tienes la balanza, vas a necesitar eso nada más, balanza, una balanza. ¿Entiendes? Entonces dentro de las cosas de lo, digamos, de los materiales pues que uno necesita cuando va a empezar a hacer pan, es eso, balanza. Por ejemplo, yo particularmente las recetas que yo he visto, cuando dice una cucharada, una taza de harina, yo Ya tú, no. ay, chale. Y eso es muy, eso es lo que te iba a decir. Hay como que una máxima de eso. ¿Cuántas cucharadas le pongo? Y uno piensa que es solo amador, ¿no? Pero uno después descubre que hay mucha gente profesional. Y entonces, por eso también, tú diciendo esto, hay días que el pan en una determinada panadería, que yo no voy a decir el nombre, uno va y el pan un día sabe, una semana sabe de una forma, la semana siguiente sabe de otra forma, ¿sabes? O sea, son Sí, sí, porque es que ya, ve, lo que pasa es que también muchas por veces, culpa de las Felipe, cuando, cucharadas. no, y también porque ya cuando uno tiene tanta experiencia, uno cree que con uno al ojo ya uno sabe, Cónchale, sí, sí, sí. ¿sabes? Es el Y exceso de entonces confianza. el exceso de confianza, sí. Entonces eso suele pasar sobre todo en las panaderías grandes. Entonces él Que agarra, quizás no sea una y cucharada, sea una ponchera. le Dale. echan el saco de harina y agarran la manguera y se la ponen. Dale al ojo, al ojo, al ojo. Dale. Es verdad. Sí, Una aló, pizca. aló. ¿Cuánto pesa una pizca? ¿Cuánto ¿Qué? pesa una pizca? No, Claro. excelente, man. Entonces, por eso que el pan de Agostini Bakery Academy es muy bueno. Visiten eh, el Instagram de Agostini Panadería Artesanal, que sería, vamos a dejarlo en la descripción, que es Agostini Panadería. Ok, ahí ustedes van a ver el día a día de esa panadería artesanal, que puede ser que tú también puedes tener tu panadería. Es muy sencillo, puedes comenzar desde cero, sin conocimientos previos, sin ningún conocimiento de cocina. El curso que nosotros ofrecemos es completo, tiene una solución completa. Nosotros acá no tenemos más tiempo para quedar hablando sobre la levadura. Allá en nuestra plataforma está todo el contenido desarrollado, paso a paso, cómo tú vas a hacer todas las recetas, está todas las técnicas de venta, en fin. Tenemos la solución completa para que tú comiences tu panadería online inmediatamente y comiences a facturar mucho, sabiendo qué tipo de levadura es mejor para que ganes más dinero. Bueno, Mayra, yo creo que fue muy completa esta clase y de verdad aprendí bastante sobre levadura. Voy a ver si hago mis primeros panes. Nunca he hecho un pan, pero voy a ver si hago mi pan para no tener que ir a comprar al vecino. No, Ok, tienes que hacerlo, sí. porque así ya te evite de estar comprando. Y Felipe, ¿sabes de qué? Eso es lo que tú dijiste, el pan chabata. Yo tengo un cliente de que de hecho él me sigue por aquí, me seguía por aquí por Bakery y después entonces empezó a seguirme en panadería artesanal. Y él hace poco me dijo, ¿sabes de qué? Preparé un sándwich con tu pan y la verdad es que me encantó porque nunca se desbarató, ¿sabes? O sea, cuando lo cortó, el pan sí, se mantuvo firme y él armó su sándwich y él me dice, o sea, súper fino para preparar o sea, cualquier sándwich o qué sé yo, ¿entiendes? Imagínate, Entonces, precioso. claro, y hay personas de que, por ejemplo, hace poco
yo fui al oftalmólogo. Bueno, necesito mandarme a hacer los lentes, por cierto, porque ya uno entra a una edad. Bueno, y entonces yo fui al oftalmólogo y bueno, empecé a conversar con el doctor, y el doctor me preguntó qué yo hacía, y le eché el cuento pues de lo que estaba haciendo con mis pancitos y eso, y me dice, oye, ¿sabes de qué es hacer pan en casa? Qué rico, yo tengo una vecina y también le compro. Y entonces yo empecé como a preguntarle, de verdad, ¿y cómo es la experiencia que usted tiene con su vecina y eso? Y me dice, mira, la verdad es que súper bien, la vecina cuando me lleva el pan me lo lleva calientito, al otro día está divino también, está muy bueno, no sé qué. Y entonces yo dije, viste, o sea, este tipo de cosas es lo que uno tiene que rescatar como panadero artesanal. Claro. Y de que yo le dije, ¿cómo le va a su vecina? Porque, y él me dijo, le va súper bien. Yo le pregunto, ¿cómo te va? Con no sé qué, porque ella se quedó sin pega. Y entonces, o sea, sin pega y sin empleo. Y yo le Ajá. pregunto, ¿cómo te va? Y yo le digo, me dice, no, le va súper bien. Y yo le dije, qué bueno. Entonces me dice, ¿a ti cómo te va? Y yo le dije, bien. Y él me dijo, ¿sabes qué? El pan siempre es un negocio. Y yo me quedé con eso. Salí, le dije al doctor, doctor, muchas gracias y tal. Y yo le dije, claro, pero es que el pan, imagínate tú, aquí en Chile, nosotros somos el primer país, o sea, acá en Chile somos el primer país en América Latina en consumir pan, Sí, de sí, no, consumir pan. y Y yo, el segundo en el mundo. Entonces, imagínate. Y yo tengo un amigo que es ingeniero en sistema que trabaja con otra cosa y yo comentándole de Agustín, él dijo, sí, aquí en Chile se come mucho pan. Es uno de los más, claro, es uno de los primeros del mundo, así me dijo. Entonces, o sea, la gente está consciente de eso y está descubrir que consciente. eso puede ser un buen negocio, que tú puedes ganar 2 sueldos mínimos haciendo eso desde tu casa, sin necesidad de equipo especial, quizás sea una buena oportunidad para ti. No cuesta nada intentar. Es una inversión totalmente accesible y eso es la invitación que yo les dejo. Si tú no te has inscrito en nuestro canal, porque siempre damos contenido de alto valor para mostrarte que emprender con el pan es un excelente negocio. Bueno, Mayra, yo acá ya no tengo más preguntas. Tengo puros deseos Bueno, de qué que bueno, vendan muchos pasamos el panes. reto. Ya a la gente le Qué gustó bueno, qué bueno. también. Sí, espero que sí. Bueno, entonces muchísimas gracias de todas maneras a todas las personas que nos están oyendo ahorita, y los que van a oír, pues o lo van a ver luego. También, de verdad que muchísimas gracias también siempre por estar aquí y por todos sus comentarios también que muchas veces me dejan por el canal de YouTube, el de Instagram, el de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana en otro nuevo episodio del podcast. Y bueno, las personas que no han visto la receta, por cierto, que estaba hablando ahorita del pan chabata con Ajá. viga, la publiqué el martes para que ustedes también entonces la practiquen y empiecen a generar dinero, que es lo que queremos. Así es. Bueno, Mayra, chao, hasta el jueves. Chao, Saludos. estás bien.